Clase del 23 de agosto. El día de ayer vimos que el mapeo inverso de un sigma álgebra resulta en un sigma álgebra. El día de hoy quiero comenzar con la proposición 3.1.2. La proposición 3.1.2 dice: si C' es una clase de conjuntos de omega prima, entonces la imagen inversa del sigma álgebra generado por C' es igual al sigma álgebra generado por la imagen inversa de C'. Esto es un poquito más fuerte que el teorema que vimos ayer. El teorema que vimos ayer decía que el mapeo inverso de un sigma álgebra es un sigma álgebra. Que hablamos del mapeo inverso del mínimo sigma, del sigma álgebra generado. También es un sigma álgebra, pero aquí está diciendo que no es un sigma álgebra cualquiera. Es el sigma álgebra generado por el mapeo inverso de la clase. Ese es el asunto. Entonces vamos a hacer la prueba. Esta prueba es bien sencilla. Primeramente, se supone que X inversa, por el teorema de ayer, X inversa de sigma de C' es un sigma campo. ¿Verdad? Y como C' se supone que está contenido en el sigma álgebra generado por C', ¿verdad? Esto implicaría que X inversa de C' estaría contenido en X inversa de sigma de C'. Pues acuérdense cómo se daba el X inversa en una clase. Se le aplicaba X inversa a cada elemento de la clase, ¿no? Esta clase de acá tiene más elementos que esta clase, está contenida. Entonces tenemos eso. Pero como esta X inversa de C' está contenido en este sigma álgebra y este que está aquí es un sigma campo. En general, ahí lo que habría que demostrar es que si A' está contenido en B', el mapeo inverso de A' Al revés. está contenido en el mapeo inverso de B'. Entonces lo que dice Margarita es esto, ¿no? Si A' es un conjunto de B', entonces el inverso de A' está contenido en el mapeo inverso de B'. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo? A ver. Tenemos un omega que está en el mapeo inverso de A'. Sí. A ver, pero perdón, no estamos hablando con conjuntos, estamos hablando con clases. Clases. Tengo una clase C1, una clase C2, clase C1 y clase C2. ¿Verdad? Sí, pero luego definimos para clases y para este teorema estoy utilizando con clases. Pero yo tengo. Entonces, supongamos que A pertenece a X inversa de C1'. Esto implicaría a X inversa de C1'. Esto implicaría que existe A' elemento de C1 tal que A es igual a X inversa de A'. ¿Verdad? Pero como A' pertenece a C1, este A' también pertenecería a C2'. Sí. C1', gracias. Como A' pertenece a C1', y C1' es un subconjunto de C2, este pertenecería a C2'. ¿Verdad?
Y como pertenece a C2', ¿verdad? Entonces A pertenece a X inversa de C2'. Con lo cual demostramos lo que está acá arriba. ¿Sí? Ok. Prueba, entonces, vamos con esa prueba. Entonces, usando el resultado que acabamos de probar, este es su subconjunto del de acá, entonces X inversa de este es su subconjunto de X inversa del de acá. Pero como este está contenido en este, y este de aquí es un sigma álgebra, el sigma álgebra generado por X inversa de C' estará contenido en este otro sigma álgebra que contiene a X inversa de C', ¿verdad? Este aquí es otro sigma álgebra. Este es un sigma álgebra. Esta clase está contenida en este sigma álgebra. El sigma álgebra generada por esta clase estará contenida en este sigma. ¿Estamos con eso? Sí. Bien. Entonces, con eso hemos probado la contenencia en un sentido. Claro, porque es la más pequeña de la sigma álgebra. Exacto, por definición de sigma álgebra generada. ¿Cómo probamos la contenencia en otro sentido? Bueno, supongamos o definamos F', una clase de conjuntos, como el conjunto de los B', elemento del conjunto potencia de omega', es decir, los subconjuntos de omega', tales que X inversa de B' pertenezcan al sigma álgebra generado por X inversa de C'. ¿Verdad? A ver, en este de aquí yo tengo que B' es un subconjunto de omega', tal que su imagen inversa pertenece al sigma álgebra generado por X inversa de C'. ¿Estamos? F' es una clase ¿en dónde? ¿En omega' o en omega? F'. Es una clase en omega'. Muy bien. Entonces, primeramente probamos que F' es un campo. ¿Cómo probamos que F' es un sigma campo? Bueno, primeramente tendríamos que probar que omega' pertenece, ¿no? ¿Cuánto sería X inversa de omega'? ¿A qué sería igual eso? Omega. Pero este omega pertenece a cualquier sigma campo, ¿verdad? En particular pertenece al sigma campo generado por X inversa de C'. Y como este es el caso, como X inversa de omega' pertenece al sigma campo de X inversa, satisface las condiciones para estar en F'. Esto implica que omega' pertenece a F'. Entonces, probada la primera condición de sigma campo. Segunda condición de sigma campo nos dice que A', vamos a suponer que A' pertenece a F', y quiero demostrar que es un complemento, ¿verdad? Entonces, supongamos que ese es el caso. Entonces, X inversa de A' complemento es igual, ya probamos el otro día que eso es igual a X inversa de A' complemento, ¿verdad? ¿Se acuerdan que probamos esa propiedad? Pero este de aquí, como X inversa de A', pertenecería a sigma, ¿verdad? Porque partimos aquí de que A' pertenece a F, y como A' pertenece a F, esto implica que X inversa de A' pertenece a sigma campo, ¿verdad? Esa es la definición de estar en F'. Entonces, ¿qué pasa en el sigma campo?
el asunto del sigma campo es como un sigma campo contiene estas cerrados bajo complementos, ¿no? Entonces la pertenece a X inversa de C'. Y con eso, ¿qué probamos? Que X inversa de A' complemento pertenece, por ende, A' complemento pertenece a F'. Eso es lo que hemos probado. Esa es la número 2. Y por último, la número 3. ¿Alguna pregunta sobre esa? Así que laboratorio, Javier. Supongamos que Bn pertenece a F', ¿verdad? Si Bn pertenece a F', esto implicaría Bn', esto implicaría que X inversa de Bn' pertenece. Sí, ¿no? Así era, ¿no? Sí. C', gracias. Primas, cuñadas, ñañas. Eso no se confunde. Bueno. Entonces, esto implicaría lo de acá. Ya. La unión. Ahora, X inversa de la unión sobre n de B sub n prima. Este ya vimos que era igual a la unión sobre n de X inversa de B sub n prima. Ya vimos ese, ¿verdad? Que la unión se podía sacar fuera. Y como el de acá es un sigma campo y cada uno de estos es un elemento de sigma campo, este de aquí pertenecería al sigma campo generado por C. Entonces, como este pertenece al sigma campo, tendríamos la unión sobre n de B sub n' pertenece a F'. Pertenece a F'. Entonces, con eso hemos probado, ¿qué cosa? Entonces, F' es un sigma campo. Pero también entendemos que C' es un subconjunto de F'. ¿Por qué decimos que C' es un subconjunto de F'? ¿Por qué decimos que C' es un subconjunto de F'? Claro, si un conjunto está en C', X inversa, ¿verdad? Estaría en X inversa de C', pero a su vez está contenido en sigma álgebra, ¿no? ¿Sí está claro de eso ahí? Bien. Entonces, definitivamente, si pertenece a C, pertenece a F', o si pertenece a C', perdón. Pero la idea aquí, o por qué, esto de aquí es porque X inversa de C' es un subconjunto de sigma álgebra de X inversa de C'. Esa es la razón, básicamente. Como este está contenido en este, quiere decir que todos los conjuntos que están aquí satisfacen la condición de estar acá. C', gracias. Siempre se me olvida la prima. Pero recordemos que F' es un sigma campo, ¿verdad? Entonces el sigma campo generado por C' estará contenido en F'. F' es un sigma campo que contiene a C' y por ende contendrá al mínimo sigma campo. ¿Estamos hasta ahí? Que contiene al mínimo sigma campo. Entonces, ¿qué tendríamos? Por un lado,
la definición de f' nos dice que todos los elementos de f' son tales que x inversa de b' está contenido en este, ¿no? Entonces, por un lado, por definición tenemos que x inversa de los elementos de f' estaría contenido en sigma de x inversa de C. Porque la definición de f', para estar en f', era de que x inversa de ese conjunto estaría contenido en este, ¿no? Entonces, por definición tenemos eso. Por otro lado, tenemos que sigma de C' es subconjunto de esto. De aquí tendríamos que x inversa de sigma de C' sería subconjunto de x inversa de f'. Pero x inversa de f' es subconjunto de sigma de x inversa de C. Entonces, juntando estas dos, ¿qué nos queda? X inversa de sigma de C' es un subconjunto de sigma de x inversa de C'. Yo ya me di cuenta que aquí me falta un prima. Y esta de aquí, x inversa de sigma, es un conjunto de sigma de x inversa, es la contraria desde acá. Sigma de x inversa es el conjunto de x inversa de sigma. Entonces, por ende, son iguales, ¿no? Y con eso queda demostrado el teorema. ¿Alguna pregunta sobre ese teorema? La demostración está en el libro, la pueden ver, ¿no? Bien, con eso terminamos la primera parte de este capítulo. Continuando, vamos a decir una definición de función medible. La definición de función medible. ¿Cómo vieron función medible con Boris? Pues, bueno, aquí vamos a hacerlo un poco distinto. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos espacios medibles. Vamos a suponer que tenemos dos espacios medibles. Si ustedes recuerdan, el espacio medible se definía con omega y un sigma álgebra definido en omega. ¿Se acuerdan que para definir la medida de la probabilidad necesitábamos el espacio muestral y necesitábamos un sigma álgebra asociado, ¿no? Y el otro espacio medible va a ser omega prima y b prima. Entonces tengo dos espacios en los que puedo hacer medidas de probabilidad, o medidas en general. Se dice, y supongamos que x es una función de omega a omega prima. Supongamos que x es una función de omega a omega prima. Entonces, de omega a omega prima. X es medible. X es medible si x inversa de b' está contenido en B. X es medible si x inversa de b' está contenido en B. ¿Cuál es la idea de esta definición? La idea es que en general vamos a definir una función de probabilidad o una medida en omega beta. ¿Sí? Vamos a definir la probabilidad en omega beta. Si yo defino la probabilidad en omega beta y tengo una función de omega omega prima, y en omega prima tengo también un sigma álgebra, si es que la imagen inversa de todos los elementos del sigma álgebra de omega prima pertenecen al sigma álgebra de omega, voy a poder definir la función de medida o la probabilidad
la medida de la probabilidad para todos los elementos de B inversa. Esa es la idea. ¿Sí? También se suele llamar, o se dice que X es un elemento aleatorio. También X es un elemento aleatorio de omega prima. X le llamamos elemento aleatorio de omega prima. Se denota. Pero, a ver, una pregunta. Pero se supone que yo tengo medida en omega y en omega prima. A ver, vamos a suponer que tengo un sigma álgebra, espacios medibles. El espacio medible no incluye necesariamente la medida. Pero para definir una medida necesito dos cosas. El espacio muestral y un sigma álgebra del espacio muestral. Eso es un espacio medible. En ese espacio medible puedo yo asignar una medida. Aquí todavía no he asignado ninguna medida a ninguno de los dos. Lo que estoy diciendo es que tengo una función de omega omega prima y le llamamos medible. Si al yo sacar la imagen inversa del sigma álgebra de omega prima, me dan elementos del sigma álgebra de B. ¿Cuál es la idea? A la larga, la medida la vamos a definir en omega. Pero con esa medida definida en omega, si este es el caso, podemos definir medidas, podemos definir en omega prima una medida, ¿sí? Que equivalga a la medida de la imagen inversa en omega. O sea, a eso es lo que vamos. A eso es lo que vamos. Ahora, si se dieron cuenta que en esta definición entran en juego omega, B, omega prima y B prima, y X. Entonces, como notación de esta nueva definición, vamos a decir que X pertenece a B dividido para B prima. Es decir, que X es medible con respecto a B, B prima, se suele decir. Esto quería decir que X inversa de B prima es su conjunto de B. O también se suele decir que X es una función medible del espacio omega B. Vamos a utilizar esta notación, la flechita con una raya al principio, al espacio omega prima B prima. Sí. Cuando definen función medible sobre el espacio X que va del espacio medio al espacio medio. Sí. En realidad lo definen, pero no necesariamente pone todo el espacio primo, sino cualquier elemento de ese espacio, incluso de ese espacio. Cualquier, a ver, repite. O sea, porque B prima es un espacio funcional, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, pero cualquier, yo puedo poner X a la menos 1, no necesariamente de todo de primo, sino de algún elemento de primo. Claro, podría ser, por el teorema anterior, por la proposición, hemos dicho anterior, podría ser que sea cierto para una clase. Si es cierto para una clase, el sigma álgebra de esa clase será X inversa de sigma álgebra, y este de aquí estará contenido en el otro sigma álgebra por ser el menor. Entonces, si es cierto para una clase que genera el sigma álgebra B', si es cierto, mejor dicho, si yo tengo una clase que genera el sigma álgebra B', yo tengo que el X inversa de ese está contenido en una clase que genera el sigma álgebra de omega, el de B, entonces por esta proposición se va a dar lo que tú dices. ¿Ok? Esta es una definición bien general de lo que es función medible. ¿Estamos? Ahora, casi siempre, en la mayoría de casos, o en el caso especial, digamos, en el caso especial que se utiliza a menudo, omega prima B es el conjunto de los reales y los borelianos de los reales. ¿Sí? Y lo que tú decías, Javier, hace un rato, que puedo hacerlo con una clase de los que generan los borelianos reales puede ser los intervalos menos infinito X.
Los intervalos menos infinito x son una clase que generan los booleanos reales, ¿verdad? Entonces ahí, con ese intervalo de los menos infinitos x, sale la definición usual de medible que se da en teoría de la medida que nos está dando Boris. Pero esa ahí solamente sirve para cuando estamos trabajando con los reales. Esta definición que les estoy dando se puede utilizar si está trabajando con RK o con un espacio de funciones. En omega prima puede ser un espacio de funciones. En el caso particular de los reales, puedes trabajar con un conjunto que genere a los booleanos reales, por ejemplo, el menos infinito x, y ahí estaría la definición que nos dio Boris. Sí. Que también, o sea, esta definición de aquí, yo dije, eso la definiré después. Antes de definición medible simplemente cuando todo va al elemento de los reales. Sí. Sí. Si la preimagen si todo lo que hay que elemento del espacio, Ajá. tal que la preimagen sea mayor que el alfa. Entonces, la que la sea mayor que el alfa, si eso pertenece al sigma alfa, entonces Pero ahí, cuando hablas de preimagen mayor que alfa, estás hablando de reales, ¿verdad? claro. Entonces eso solo se está concentrando en medidas en los reales. En ese caso, después generalizó. Después generalizó. Ah, ya. No, yo aquí le estoy diciendo generalizado. O sea, esa sería la definición. ¿Ok? Entonces, normalmente a veces, cuando, en el caso especial, aquí vimos que cuando x es medible se llama un elemento aleatorio de omega prima, ¿verdad? Ese fue el nombre que le dimos. Si x es medible, x sería un elemento aleatorio de omega prima. ¿Sí? En el caso especial de que omega b' es igual a los reales y los booleanos, es decir, x es medible con respecto a omega b br, en ese caso, entonces x se le llama variable aleatoria. ¿Sí? Variable aleatoria. Entonces, el espacio omega puede ser un espacio muy exótico, o funciones, sucesiones, conjuntos de funciones, no sé, un espacio muy exótico. Y en B más exótico todavía, no con sigma es la de este. Pero al pasarlo a los reales, si es que al yo sacar la imagen inversa de los booleanos de los reales, le puedo definir la probabilidad acá, o le puedo encontrar el elemento correspondiente acá en B, entonces X se le llama variable aleatoria. ¿Sí? A X se le llama la variable aleatoria. Supongamos ahora, o sea, omega B, P, un espacio de probabilidad. Omega BP, un espacio de probabilidad. Omega BP es un espacio de probabilidad. Y supongamos que X es medible con respecto a omega B y omega prima B prima. ¿Verdad? Vamos a suponer eso. Definimos, ok, punto. Si A' es un subconjunto de omega prima, definimos X pertenece a A' como el conjunto X inversa de A', es decir, el conjunto de todos los omega, tales que X de omega pertenece a A'. Entonces, en vez de estar diciendo X omega pertenece a A', vamos a utilizar esta notación del corchete. Entre el corchete vamos a decir X pertenece a A'. Ahora, este tipo de subconjuntos, este tipo de conjuntos definidos así, realmente son conjuntos ¿en dónde?
en omega. Son subconjuntos en omega. Aquí no puse omega pertenece a omega, pero son subconjuntos de omega. ¿Ok? Entonces, definir... ¿Qué es eso? Que si entiendo lo que está... Esta es una notación. Pero, ¿qué significa esa notación? La notación de aquí es el evento de que X pertenezca a prima. Pero este es un evento, bueno, no un evento, es un subconjunto definido en omega. Si defino un subconjunto de omega utilizando un subconjunto de omega prima. Más o menos, como ejemplo, supongamos que omega, el experimento es lanzamos un dado, nosotros lanzamos 2 dados, ¿verdad? Entonces omega estaría dado por no son 36 elementos. Y puedo definir la función x de omega a los reales, ¿verdad? Como la suma de los dados, suma de las caras o de los dados, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hablar del evento x pertenece a 1, 2. ¿Qué quiere decir esto? Que x pertenezca a 1, 2. Quiere decir que este de aquí sería un subconjunto de omega que incluiría solamente el 1, 1, nada más. O si yo digo el evento x pertenece a 2, 3. Este sería el evento 2, 2, 1, 2. A ver, el primero está mal. 1, 1 es lo que quise poner ahí. 1, 1, 1, 2 y 2, 1. Entonces, este es un subconjunto. ¿Por qué estos? Porque x de estos es igual o pertenece a este conjunto. ¿Sí? X de estos pertenece a este conjunto. Es una forma más corta de denotar un evento. El evento de que x tome estos valores es un conjunto de omega. ¿Queda más claro ahí? Esta definición de aquí. Esa es la definición que quiero hacer. Como es un conjunto. A ver. Este es un conjunto de omega. En particular, si A' estaría en B', como la función es medible, este es un conjunto. Si A' pertenece a B', entonces el conjunto... Esta es otra forma de escribir x inversa de A', que nos va a ser más fácil ver. Porque x es medible. Si x no fuera medible, esto no fuera cierto, ¿no? Pero como x es medible, tengo eso. Entonces definimos P con posición x inversa como una función que va de B' al intervalo 0, 1. ¿Qué es P con posición x inversa? Al aplicarlo a una prima, estamos hablando de P de x inversa de A'. O lo que es lo mismo, la probabilidad del conjunto x es elemento de A'. ¿Sí? Esa es la composición de funciones que vamos a hacer. Ahora, debemos de probar que esta composición da una medida de probabilidad en B'. ¿Sí? Queremos probar eso, lo vamos a probar a continuación. Pero a esta función, a la función P con posición x inversa, se le llama probabilidad inducida. Probabilidad inducida.
O también se le llama distribución de X. No estoy diciendo distribución, función de distribución, ¿ah? Distribución de X. También se le suele llamar distribución de X. Es decir, ¿cómo define las probabilidades en el omega prima? En el B prima en particular. Al tener un X y un P en el omega inicial, la defino con este P con posición X inversa. Eso se le suele llamar distribución de X. ¿Verdad? Entonces la idea, ¿cuál es? Volviendo al ejemplo, que si yo conozco las probabilidades en omega, yo puedo definir probabilidades en los volúmenes reales. En este caso, por ejemplo, si suponemos X probables, si la probabilidad de cualquier punto X1, X2 es igual a un 36avo, o sea, todos son X probables, entonces, por ejemplo, hablamos de la probabilidad del conjunto real 2, 3, la definimos como la probabilidad de X inversa del conjunto 2, 3. O usamos la otra notación corta, probabilidad del evento X pertenece a 2, 3. Y esto se le llama la función de distribución, o no la función de distribución, es una distribución en X, porque define probabilidades en omega prima. ¿Sí me explico? Claro, o sea, es una distribución de probabilidad, porque me dice cómo distribuir las probabilidades en omega prima. No es la función de distribución. No es la función de distribución. Sí es una distribución de probabilidad. Eso sí. Hay que probar que es una función de distribución. Exacto. Entonces, probemos que P es una función de probabilidad en omega prima B prima. ¿Cuáles son las condiciones para que sea? A ver, P con posición X inversa de A prima es igual a P de X inversa de A prima, y este es mayor o igual que 0. Note que necesitamos que X sea medible, porque donde X no es medible, X inversa de A prima no tiene por qué estar en B. De ahí que la definición de medible sea importante. Número 2, P con posición X inversa de omega prima igual a P de X inversa de omega prima, pero eso es omega, que P es de probabilidad, pues se da 1. Y por último, supongamos que A sub n son mutuamente excluyentes, o A sub n prima, mutuamente excluyentes. Este A sub n prima estaría contenido pues en B prima, pues, ¿no? Excluyentes. Entonces, P con posición X inversa de la unión sobre n de A sub n prima sería igual a P de X inversa de la unión sobre n de A sub n prima. Pero X inversa de la unión ya vimos antes que era la unión sobre n de los X inversa de A sub n prima. Estos de aquí son conjuntos ¿en dónde? X inversa de A sub n prima. En omega, en particular en B, ¿verdad? Por lo que X es medible. Fíjense que X es medible, es muy importante. Entonces este de aquí es la sumatoria n igual 1 hasta infinito de la probabilidad de X inversa de A sub n prima. Pero este de aquí es realmente la definición de P con posición X inversa de A sub n prima. Y con eso probamos la sigma aditividad. ¿Sí? Claro, ahí habría que probar que la imagen, la preimagen, de mundos,
que la preimagen de disjuntos son disjuntos. Claro, ahí es supuesto eso, ¿no? Que la preimagen de disjuntos son disjuntos. Si A', B', intersección B' es disjunta, es decir, si A y B son disjuntos, ¿verdad? Entonces, el otro día vimos que X inversa de AB' es igual a X inversa de A', intersección X inversa de B'. ¿Se acuerdan que vimos esas propiedades el otro día? De X inversa de la unión y uniones arbitrarias. Entonces, uniones e intersecciones. Pero también vimos que X inversa del vacío es el vacío. Como este de aquí es vacío, esto de acá es vacío y por ende esta es disjunta con ese. ¿Sí? Entonces son disjuntos en omega prima, también el X inversa va a ser disjunto en omega. Entonces, todo esto del mapeo inverso, ahorita acabamos de probar básicamente que esta probabilidad inducida nos da una probabilidad, básicamente. Ahora, regularmente escribimos para mantenerlo sencillo, P composición X inversa de A', vamos a escribirlo simplemente como la probabilidad del evento, X pertenece a A'. X pertenece a A'. Si ya sabemos que X pertenece a prima, realmente es un subconjunto de omega. Entonces en omega sé cómo definir las probabilidades, entonces esta es una forma más corta de ponerlo. ¿Sí? Pero yo cuando digo que pertenece a sigma A. ¿Ah? Pertenece a sigma A, ¿vale? ¿Quién pertenece a sigma A? Porque me digo. Claro, aquí tendríamos que partir de A' pertenece a B'. También. Y la medibilidad, necesitamos que X sea medible de omega B a omega B', omega prima B'. X inversa de A' también pertenece a B. Claro, Porque me digo. exactamente, porque X es medible, necesitamos que X sea medible. Ahora, si X es una variable aleatoria, ¿qué significa que sea la variable aleatoria? De valor real. Exacto, que omega prima B' es en realidad RBR, ¿verdad? Entonces, si este es el caso, P composición X inversa del conjunto menos infinito X sería igual a la probabilidad de que X pertenezca, o mejor dicho, la probabilidad de que X pertenezca al intervalo menos infinito X. Y eso lo vamos a anotar como forma corta, como simplemente la probabilidad del evento X es menor o igual que X, que es lo que en algún momento llamábamos función de distribución, f de X. Pero aquí hablamos de la función de distribución de esta función inducida, de la probabilidad inducida o de la distribución inducida. ¿Ok? Entonces, la idea es, de esta de la probabilidad inducida, es que para hablar de probabilidades en omega prima B', las transformamos a probabilidades en omega B. Y como veremos, de eso se trata luego el integral de Lebesgue. El integral de Lebesgue, vamos a definir integrales de esta función X en términos de la medida definida en omega. Eso es lo que a la larga va a hacer. ¿Sí? Aquí el libro pone el ejemplo del lado. El libro pone el ejemplo como ejemplo.
el mismo que estaba poniendo hace un rato. Omega vale IJ, ¿verdad? Y van de 1 a 6, ¿verdad? Define omega prima como los conjuntos con los números 2 al 12, y entonces define X de omega prima, le define como X de la pared del par ordenado IJ y más J, ¿verdad? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de X inversa de X inversa de 4. Entonces ahí hablamos de el conjunto X igual 4, o el evento X igual 4, que realmente es el evento 1, 3, 2, 2, 3, 1, nada más. Que es un subconjunto de omega, ¿no? Bien. Entonces, claro, si definimos la probabilidad aquí de estos como un 36avo, la probabilidad de cada uno de esos, entonces la probabilidad de X igual 4 sería igual a la probabilidad, aquí hablamos del evento, le pongo el corchete para indicar que en realidad lo que estoy sacando es la probabilidad de un subconjunto de omega. Sería la probabilidad del conjunto este, pues, ¿no? 1, 3, 2, 2, 3, 1. Y de ese es 3 36avos. ¿Sí? De manera similar podríamos sacar la probabilidad de X igual 2, la probabilidad de X igual 3. Este ejemplo a veces se lo ve en los cursos básicos de estadística, ¿no? Pero lo mismo de otra perspectiva. Las probabilidades no se definen en los reales, se definen en el espacio muestral. Y a través de una función medible se asignan en los reales o en los números, ¿no? En este caso en números 2 al 12. No es difícil probar aquí que esta función es medible, pues no, el I más J. ¿Por qué razón? Porque en este caso, el B, estamos hablando del conjunto potencia de omega. Y el B', estamos hablando del conjunto potencia de omega prima. ¿Se acuerdan que cuando tenemos espacios finitos, el conjunto potencia es suficiente? Cuando llevamos a espacios inclusive en contables podría trabajarse en ciertos casos con el conjunto potencia, pero cuando llevamos a conjuntos como los reales, ya no se puede trabajar con el conjunto potencia, ¿no? Aquí sí se puede trabajar con el conjunto potencia, entonces no es difícil ver que el X inversa siempre da un conjunto de capas, ¿no? Por lo que aquí estamos trabajando con el conjunto potencia. Bien. Ahora, lo que decíamos hace un rato de cómo le dijeron que se probaba que una función es medible. Eso es lo que está, o es el tema de proposición 3.2.1. 3.2.1. ¿Sí? En la proposición 3.2.1 tenemos que X es una función de omega a omega prima y omega B y omega prima B prima son dos espacios medibles. Son dos espacios medibles. Lo que nos dice esta proposición es si C' genera B', si C' genera B', esto es sigma de C' es igual a B', entonces X es medible si
y solo si X inversa de C' es un conjunto de B. Entonces, si yo quiero probar que tengo un conjunto medible, no necesito probar que hace un rato, o en la definición de función medible, ¿qué dijimos? Para la definición dijimos que X inversa de B' tenía que ser su conjunto de B. En esta proposición estamos diciendo que basta comprobar que X inversa de C' es un conjunto de B, y automáticamente X inversa de B' va a ser su conjunto de B. Siempre y cuando este C' genere a B', pues, ¿no? Si en vez de probar para todo el sigma álgebra, pruebo sobre una pequeña clase de conjuntos que los genera. En el caso de los borelianos, los reales, estamos hablando de probar solamente para los intervalos semiabiertos, los semicerrados, ¿se acuerdan? O los intervalos semifinitos, o sea, menos infinito X o X infinito. Pero por eso lo que la definición que estaba diciendo Javier era de alfa a infinito. Exacto. Estaba tomando una... Es lo que es. Pero en realidad, o sea, nosotros aquí definimos una forma más general y el otro es un caso particular. Ahora, sería interesante probar esto, ¿no? X es medible si solo si este es el caso. Entonces tenemos que probar, ¿cómo se prueba si solo si? ¿Perdón? Claro, tendríamos que probarlos en ambos sentidos. Mi pregunta es, vamos a ver, ¿no? No necesariamente tengo que probarlos en ambos sentidos, por una razón. A ver, no, sí tengo que probarlo en ambos sentidos. A ver, supongamos que X... si X es medible, prueba. Si X es medible, ya. Que no cargo mi reloj hoy día y no quiero dejar esperando a mi esposa luego de parquear. X es medible implicaría, ¿qué significa que sea medible? De B' estaría contenido en B. Pero C' está contenido en B', implicaría que X inversa de C' está contenido en X inversa de B', ¿verdad? Entonces, este de aquí está contenido a su vez en B. Entonces, realmente, en este sentido, es facilita. Entonces, si X es medible, esto de aquí casi que es gratis, prácticamente. El asunto es la otra. Si X inversa de C' es un conjunto de B, a ver, X es medible, entonces X inversa de B' es un conjunto de B. Claro, pero lo otro es que están poniendo que sigma de C' es B'. Sí, pero sigma de C' es igual a B', ¿qué implica? Pero por eso, ¿qué significa que ya lo ponen allí? ¿Cómo yo lo pongo ahí? Sigma de C'. Usted dice que X inversa de B', como B' es sigma de C', sería sigma de X inversa de C'. Yo lo que digo es como B' es generado por C', esto implica que C' está contenido en B'. Y como está contenido en B', X inversa de C' también está contenido en X inversa de B'. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pero X inversa de B' está contenido en B porque es medible, es la definición de medible. Entonces, este está contenido en el de acá, nada más.
Entonces, le hemos probado en este sentido, ese es el más fácil. O sea, como que medio trivial, ¿no? Veamos en otro sentido. Supongamos ahora que X inversa de C' está contenido en B. Y tenemos que probar de sigma, ¿verdad? Bueno, recordemos que B es un sigma campo, ¿verdad? El sigma álgebra de X inversa de C', como es el mínimo, estará contenido en este sigma álgebra. ¿Verdad que sí? Ya. Pero, recordemos, este de aquí es X a la menos 1 de sigma de C', que es realmente que la menos 1 de B', ¿verdad? O sea, realmente lo que tengo es que X a la menos 1 de B' es un conjunto de B, y por ende X es medible. Entonces, ¿está clara esta proposición? Ya terminamos con eso la prueba. Pero lo interesante de esta proposición, es que, ¿cómo se llama? Nos permite probar la medibilidad solo en la clase que genera sigma álgebra, ¿no? Como corolario, si X es una función de omega a los reales, ¿verdad? Entonces, X es una variable aleatoria, si y solo si, X es una variable aleatoria, si y solo si, X menor o igual que lambda pertenece a B. En este caso B es el sigma álgebra de omega, pues, ¿no? Claro, que eso representaría Tenemos los espacios medibles, estos, pues, ¿no? claro, y esos datos booleanos están generados por el menos infinito lambda. Exacto. Si esto es cierto para todo lambda elemento de los reales. ¿Sí? ¿Cómo fue la definición que nos dieron? Conjunto de los omegas. Este de aquí es el conjunto de... ¿Qué es esto? ¿Eso es? Esa es la definición de función medible cuando omega prima es los reales. Exacto. Y usando ese corolario que no necesito trabajar con Usando el corolario. el booleano, sino con la clase. Solo con y esta clase de aquí genera los booleanos, ¿no? Porque acuérdense que sigma álgebra, generado por la clase menos infinito lambda elemento de los reales, esos son los booleanos de R. Se basta comprobar en esta clase. Yo creo que el autor puso aquí esto solamente para comparación con lo que se hace normalmente en teoría de la medida con los reales. Casi siempre se trabaja solo con los reales, pero la forma como lo hace aquí es bien general. Y sirve para elementos aleatorios en RK o en funciones, en cualquiera, o sea, es bien general. Pero aquí ustedes dan menor igual que alfa o mayor igual que alfa. ¿Por qué dos? ¿Por qué las cuatro? Claro, porque tiene cualquiera de los booleanos generados por cualquier intervalo. Cualquiera de los cuatro. Función medible. ¿Qué les parece? Pero se dieron cuenta, no sé si se han dado cuenta, que todo el aparato de cosas que hemos demostrado, ahorita no lo estamos usando en este de aquí, pero cada uno tiene su lugar. Cada uno tiene su lugar en darle formalidad a la teoría. Porque a veces uno dice, eso es cierto, pero
no lo prueba, ¿no? Entonces aquí le hemos dado formalidad a la teoría. No tengo tiempo para la siguiente proposición, pero espero terminar pronto el capítulo 3. Vamos a ver composición de funciones la próxima clase. Y en particular, la próxima clase quiero ver si alcanzo a ver elementos aleatorios en espacios métricos. Espacios métricos como RK o como otros espacios métricos, donde tenga definida una distancia, ¿no? Eso de ahí. ¿Vamos a dar la clase?